Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta oportunidad me corresponde dar una pequeña enseñanza para que ustedes puedan compartir en sus casas, en sus hogares, con sus familiares, para que podamos reflexionar todos a través de la palabra del Señor. Quisiera iniciar con una oración en este momento. Por favor, acompáñeme. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta oportunidad por lo que nos das día tras día, Señor, porque estamos tomados de tu mano y sabemos que aunque hayan crisis, momentos difíciles, aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades sobre nuestra vida, sobre nuestras familias, sabemos que si estamos tomados de tu mano, Señor, tú nos vas a ayudar, nos vas a levantar y nos vas a llevar, como dice tu palabra, de gloria en gloria. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, porque va a ser verdad en nuestro corazón y en nuestra mente, y en algún momento de necesidad lo vamos a poner en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hermanos, vamos a compartir un poco la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21, del versículo 1 al versículo 29. No vamos a leer todos los versículos por factor de tiempo, pero sí quiero que leamos al menos el inicio para tener un panorama un poco sobre el tema que vamos a tratar en esta oportunidad. Dice en Primera de Reyes capítulo 21, del versículo 1 en adelante, dice que pasado estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía ahí una viña junto al palacio del rey Acab, en Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cerca de mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, y si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab diciendo: guárdame Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Vean qué interesante. Y ahora vamos a tratar de reflexionar a través de esta enseñanza por qué se dio esta situación. Si usted lee todo el capítulo, va a encontrar que el rey Acab tenía su palacio, sus propiedades, sus tierras, junto con la viña de Nabot. Pero vamos a encontrar una frase importante primero. El rey le dice a Nabot: dame tu viña. Era una simple transacción, una solicitud, algo que le estaba pidiendo el rey a Nabot. Pero Nabot fue enfático y le dijo: no, no te lo daré, porque esa viña había sido recibida por él como una heredad de sus padres. En aquel tiempo, cuando se recibía una herencia, se consideraba algo importante, algo que no se podía vender, no se podía regalar, no se podía hacer ninguna transacción, solamente se podía rentar o alquilar, pero no se podía vender. Resulta ser que cuando Acab le solicita la viña, simplemente yo considero, o podemos entender, que era un simple capricho. Él quería tener otra propiedad más y quitarle a ese pobre hombre lo que había recibido como heredad, aún sabiendo de que la ley era clara y que no se podía ni vender, ni regalar, ni negociar. En Levítico capítulo 25, del versículo 23 a 28 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo, dice el Señor. Ahí encontramos un impedimento: no se puede vender, no se puede regalar, había sido recibida por heredad. Si yo tengo una propiedad, se la puedo heredar a mi familia, a mis hijos, a mis herederos, pero no la puedo vender según la costumbre de esos tiempos. Pero ¿qué es una viña? Según la Biblia, la viña era una especie de conjunto de vides en común. Dice así: un campo plantado de vides grande, se llama viña. La palabra viña es usada
en los evangelios algunas veces. Y en Juan capítulo 15, Cristo mismo se compara con una vid cuyos pámpanos eran sus discípulos y quienes se esperaba que dieran un fruto. Usted y yo somos discípulos del Señor y el Señor espera que demos frutos. Ahora, pero aquí parece algo interesante. Digamos que vamos a someter a la parte espiritual la herencia. Posiblemente usted ha escuchado de herencias materiales, de herencia de bienes, de que cuando el padre murió o la madre murió, le dejó a sus hijos la propiedad, la casa, los carros, dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este momento no vamos a hablar de la herencia, pero de una herencia espiritual, no una herencia material ni una herencia física, sino una herencia espiritual. Así que, ¿cuál podría ser nuestra herencia espiritual según la palabra del Señor? ¿Qué es lo que podemos nosotros y que el Señor nos quiere dar a nosotros como herencia? Pues la viña de nosotros en este caso sería la fe, porque la fe es creer en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La fe representa la verdad que nos hace libres. Por la fe hemos creído en la doctrina de las tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y que con esta Trinidad es suficiente para nosotros, para asegurarnos una vida futura en la tierra celestial que el Señor ha prometido con nosotros. La fe es una actitud activa y se manifiesta por obras de justicia, y por la cual nosotros estamos en este momento en los evangelios del Señor, por la cual nosotros hemos creído en su palabra y por la cual seguimos adelante cumpliendo con la doctrina que el Señor ha entregado a su pueblo. Pero el asunto no termina ahí. Si usted sigue leyendo, puede encontrar que más adelante en el capítulo 21, en el versículo 4 en adelante, dice que cuando Nabot le dijo a Acab que no le daba su viña, se puso triste y se enojó. Y parecía que Acab no podía tener lo que él acostumbraba a hacer. O sea, por ser rey él podía obtener lo que quisiera. Y dice la palabra que en ese día él se fue triste, hizo como los chiquillos, hizo un berrinche y reaccionó de esa manera porque simplemente obtuvo un no a su solicitud. Y ese día fue un día terrible para él. Pero vamos a ver aquí cómo puede influir una persona en nuestras actitudes, en nuestro comportamiento y a veces hacernos actuar de manera incorrecta. Dice la palabra que apareció Jezabel, la esposa del rey Acab, y le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué te encuentras así? Él le cuenta la historia de que fue ante Nabot y le ofreció cambiar la viña, le ofreció comprar la viña, y Nabot le dijo que no. Y entonces Jezabel le dice: pero tú eres el rey sobre Israel. Si tú quieres, yo te puedo dar esa viña. Y seguramente Acab se puso a pensar y tenía un capricho. Él tenía el capricho de obtener esa viña. Y la historia nos cuenta, si seguimos leyendo el versículo 8 en adelante, seguimos leyendo, y ella hizo unas cartas, las selló con el anillo del rey y la mandó, dice, a los principales, a los sacerdotes, haciendo una acusación falsa de Nabot, diciendo que Nabot había blasfemado en contra de Dios. Y como las cartas iban a nombre del rey, firmadas por el rey, por el anillo del rey, no quedó otra a los sacerdotes y a los ministros y a los principales de ese momento hacer lo que las cartas decían. ¿Y qué decían esas cartas? Las cartas decían que había que acusar a Nabot de blasfema, y que para eso había que también contratar a unas personas para que testificaran en contra de él. Se hizo todo un complot para poder obtener esa tierra y poder acusar a Nabot
de algo que no era cierto. Entonces Jezreel mandó las cartas, buscó gente malvada, gente que testificara en contra de Nabot, y el plan se iba conformando. Y las cartas decían que había que proclamarse ayuno a todo el pueblo por un juicio terrible que venía hacia el pueblo, y que la persona responsable de eso era Nabot, y que tenían que hacer ayuno a toda la gente del pueblo para que Nabot fuera acusado y fuera muerto según las tradiciones de aquel tiempo, que era muerte por apedramiento. No sé si la palabra es correcta, pero tenían que lanzarle piedras y él moría de tantas piedras que le caían en su cuerpo. Ahora, vean qué interesante, hermanos, porque si nosotros traemos esa historia a nuestra vida, cuando nosotros aceptamos al Señor y llega la fe a nuestra mente, a nuestro corazón, y nosotros creemos firmemente en un Dios todopoderoso, puede ser que el mundo se nos venga encima. Puede ser que hayan personas que nos digan que la decisión que estamos tomando no es la correcta. Que hay personas que llegan y nos dicen, te estás equivocando, ¿por qué vas a abandonar la vida de placeres, de deleites? Y ahí empieza posiblemente una acusación en contra de nosotros. Pero nosotros, al igual que Nabot, tenemos que estar firmes y creer que la fe es la que nos puede salvar. Nabot sabía que no podía vender ni regalar su viña, porque era una herencia, algo que él había recibido de sus padres. Al igual nosotros tenemos que tener claro que la herencia que estamos recibiendo de Dios en vida es la fe. Después hay una herencia que va a ser una vida celestial delante de su presencia y en el hogar que Él nos ha preparado. Pero mientras tanto, hermanos y hermanas, la fe es lo que el Señor nos ha dado para que podamos seguir adelante y podamos seguir luchando. Ahora, con toda esta situación de Nabot y del rey Acab, podemos ver claramente que hay una influencia directa de parte de la reina, la esposa de Acab, para hacer ese complot. Se consiguió gente malvada, gente que estuviera montada en su mismo plan, y poder hacer ver a Nabot como un enemigo, como alguien culpable. Y la historia nos cuenta que al final así fue. Lo declararon culpable, lo mataron lanzándole piedras, y al final, pues el rey Acab tomó posesión de la tierra, a la fuerza, al engaño, con la confabulación de personas deshonestas, que tal vez posiblemente tenían algún interés, más que cumplir una orden, había tal vez un interés. Pero hermanos y hermanas, qué importante es posiblemente era para Nabot poder tener siempre su propiedad, poder tenerla ahí, porque era la herencia, era lo que él había recibido de sus familiares, de sus padres, de su madre, y era posiblemente lo que le iba a heredar a sus hijos, a su generación. Nosotros, ¿qué podemos heredar a nuestros hijos? Sí, cosas materiales, carro, casa, dinero, propiedades, etcétera. Pero eso desaparece, según la palabra. Eso es pasajero. Pero lo que puede permanecer en la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, es la fe. La fe en el Señor, la fe en quien hemos creído, la fe para seguir adelante, la fe para luchar, la fe para vencer, la fe para poder obtener la bendición que Dios nos quiere dar cada día, construyendo un camino en base a la fe, construyendo un camino tomado de la mano del Señor, construyendo nuestra vida tomados y guiados por el Espíritu Santo. Esta historia de Nabot, hermanos y hermanas, nos enseña mucho, aunque está hablando de algo material, pero en el ambiente espiritual nos quiere decir que nosotros tenemos que guardar lo que el Señor nos ha entregado.
Sabemos que va a venir, perdón, un enemigo, que va a venir influencia externa, que va a venir una tormenta posiblemente contra nosotros, pero nosotros tenemos que estar seguros, confiados de que el Señor estará con nosotros y que la herencia que el Señor nos ha dado es la fe en Jesucristo, y por medio del Espíritu Santo, hermanos, usted y yo podemos seguir adelante a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones que se nos puedan presentar. Yo le animo, hermano y hermana, que usted siga adelante, le animo que no pierda la fe, le animo que pueda tomarse más fuerte de la mano del Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades. Como ya dije anteriormente, la gloria de Dios estará en nuestra vida, y si nos mantenemos firmes y seguros, el Señor va a traer sobre nosotros paz, tranquilidad, seguridad, y lo más importante, hermanos, que al final podemos estar con Él en el reino celestial. Hermanos, no, yo sé que el tiempo es corto, y yo sé que este tema es para hablar muchos minutos más, pero vamos a sujetarnos al tiempo que tenemos, vamos a ser obedientes a lo que nos han estipulado, y no queda más decirle, hermanos, y animales, sigamos adelante, tomemos el ejemplo de Nabot para no perder nuestros principios, para no dar o regalar lo que el Señor nos ha dado como heredad, que pueden ser nuestros hijos, puede ser nuestra familia, y principalmente la fe que tenemos en Él. Gracias, Señor, te damos en esta hora por esta palabra, aunque es corta, pero es de mucha enseñanza para nuestra vida, y sé que nos va a ayudar, nos va a prosperar y nos va a permitir seguir adelante en todo momento. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por estar aquí atentos a esta predicación. No porque sea yo el que predica, sino porque es la palabra del Señor la que puede hacer correr el fruto en nuestra vida y seguir adelante, Padre. Gracias te damos. Gracias, hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.